La temporada 2 continúa con los 5 de Nublar naufragando en un barco, ocultos dentro de un container. Para hacer más ameno el viaje, pasan el tiempo adivinando el sonido de los dinosaurios que los rodean. Es un cerdo. Una vaca, hermano. ¡Un caballo! No, una cabra. Una de esas cabras hembras. No hay cabras hembras, es una oveja. Mientras que Kenji, buscando comida en la cabina de navegación, se entera del cierre definitivo de la DBCP, el cual avisa al grupo. Luego, durante una tormenta, son descubiertos por el capitán Lan y el primer oficial Sullivan, pero Darius lo convence de ayudarlos asegurando los contenedores en su lugar. En eso, Kenji y Jazz encuentran el huevo de Bumpy junto con otros en un maletín, a la vez de que el mal tiempo hace que se corte la energía, liberando a los dinosaurios, entre ellos un Mayungasaurus que les empieza a dar caza, pero Darius se las ingenua para distraerlo usando una grabación de su rugido, hasta que logra encerrarlo en un contenedor. Pero la armonía cesa cuando una gran ola hace que el maletín caiga al mar y Kenji nada para recuperarlo. Finalmente, los jóvenes se ponen a salvo en un bote. Ya lejos de la embarcación, Ben, queriendo averiguar a dónde se dirigen, recibe una notificación de la Dark Jurassic, el cual es un video de la agrupación Liberen a los dinosaurios ahora, o la LDA, y descubre que detrás del enmascarado está Brooklyn. Más tarde encallan, y debido a que observan a un trío de Stegosaurus deambulando cerca de una granja, asumen que llegaron a otro continente, y Darius junto con Kenji alejan a los estegos del asentamiento para evitar un conflicto con sus propietarios. Mientras Ben se va a conseguir señal, Sammy y Jazz, buscando respuestas, se encuentran con la dueña de la granja, Aminata. La mujer les informa que están en Senegal y que usan a los estegos para alejar a un Suchomimus. Así que lo que parecía ser un acto más de la infinita generosidad de Darius termina habilitando para que el depredador ingrese a la granja. Pero la paz se restablece cuando aparece Aminata junto con su hija Zaina, montando 2 estegos y echando al Suchomimus del lugar. Mientras del otro lado de la jungla, Ben vuelve a mirar el video de la LDA y nota que tiene fecha de su vida desde hace una semana, y concluye que Brooklyn sigue viva. Mucho antes de que los 5 de Nublar emprendieran este viaje, conocemos desde el punto de vista de Brooklyn cómo era la vida de los protas antes de esta aventura. Ella anteponía su trabajo por encima de su noviazgo, reuniéndose en secreto con Daniel Cohn, sospechando que estaría involucrado en el mercado clandestino de dinosaurios, pero descubre que ninguna relación tiene y hace un trato con él informándole quién está detrás de la venta y compra de dinosaurios, y para ello marcha a California a comprar uno con el dinero que le dio Cohn. Esa noche, Brooklyn aprende por las malas por qué no hay que pactar una compra por Marketplace en un área inhabitada, porque puede ser emboscado por un Allosaurus y terminar perdiendo el brazo a causa de un Atrociraptor. Ya sé que no es lo mismo, pero que te sirva de advertencia. Ahora Brooklyn se beneficia de su estatus de desaparecida para seguir investigando el contrabando de dinosaurios, cambiando de imagen y pasa a llamarse Sydney. Durante una operación de liberación de dinosaurios, se nos revela que Brooklyn, como parte de su trabajo de encubierto, se ha unido a la LDA, y mientras mantenía una llamada en secreto con Rooney, descubre que las redadas siempre se han llevado a cabo cerca de aeropuertos y que los vuelos se dirigen al extranjero. Así que se favorece de esta información para pedirle al líder de la LDA, Ernest, de trasladar la operación al exterior, lo cual accede dándole una clave y viaja sola a Dubái para dar con el broker, y arrojando el celular al agua, corta todo vínculo con la agrupación. Bien, ya cumplí mi misión aquí. Volviendo a Senegal, los 5 del Nublar organizan un viaje preparando suministros con la ayuda de Zaina y Aminata, en su búsqueda de averiguar de dónde provienen los dinosaurios. En eso, Ben, buscando una cuerda en el bote, encuentra un dispositivo de rastreo. Jazz reta a Kenji a una carrera para ver quién consigue frutas más rápido, pero lo único que consigue es que el galimismo de Zaina, Geva, sea capturada por cazadores furtivos. Por su parte, Kenji, volviendo a la granja con frutas, es noqueado por alguien que le roba el maletín, y en consecuencia apresuran su viaje y suman a Zaina como guía. Brooklyn llega a Dubái y, haciéndose pasar por delivery, entra al apartamento del broker, quien resulta ser Soyuna Santos. Ni me sorprende.
quien la ametralla con preguntas que inoportuna a la joven, lo que responde con mentiras sobre su identidad y la causa de su incapacidad. Rápidamente, Soyuna le pide que pose para una pintura, y mientras la pintaba, le confiesa que sabe quién es en realidad, y convoca a su Atrociraptor Red para que le ataque. Pero Brooklyn logra escapar a tiempo bajando por un ascensor. Simultáneamente, el resto de sus amigos, viajando por el río, se topa con un grupo de brachiosaurios, hasta que los saurópodos perciben una presencia indeseada bajo el agua y entran en pánico, lo que deriva en que se desvíen. Mientras el grupo descansa en tierra, Ben recibe una llamada sorpresiva de Brooklyn, quien le dice que por su seguridad mantenga su anonimato en secreto. El grupo retoma su viaje río arriba, pero un nuevo peligro aparece. Un hipopótamo emerge y los embosca, y Zaina sugiere alejarse del mamífero navegando por aguas más profundas. Una vez encallan, se dan cuenta que el ataque provocó fisuras. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Y van a buscar otros botes en un cobertizo cercano. Al llegar, Sammy, buscando alimento, encuentra el cuerpo de Sullivan. En tanto se apresuran en botar los botes y huir, el Suchomimus y el hipopótamo aparecen, causando que el grupo se separe. Sammy, Ben y Zaina se adelantan en uno de los botes, y mientras que Jazz, Darius y Kenshi se interponen en el conflicto de los animales. Durante la lucha, Jazz cae inconsciente debido a un coletazo, en tanto Darius y Kenshi, sin saberlo, la abandonan. Más adelante, ambos grupos se encuentran y se percatan de su ausencia. En Dubai, Brooklyn se enfrenta con Soyuna, convenciéndola de que le puede ser útil en sus negocios, ofreciéndole encontrar a los 5 de Nublar. Soyuna acepta, poniéndola a prueba en un viaje al exterior. Volviendo a Senegal, el grupo discute la necesidad de buscar a Jazz y terminan optando por el río. En tierra, Jazz se despierta y se da cuenta que ha quedado sola con el Suchomimus. En ese momento sintió el verdadero terror. Y le da caza por todo el lugar hasta que se libra del dinosaurio atravesando los manglares. Pero durante su escape atrajo a un Mayungasaurus apenas se reúne con el resto. Cuando del río emerge el Suchomimus, y como ninguno de los carnívoros está dispuesto a compartir la presa, luchan hasta que sale victorioso el Mayungasaurus. Mientras el resto aprovecha el momento para escapar. Mientras navegan, ven un carguero varado, el mismo que contenía al Mayunga en el barco, y deducen que uno de los barcos no llegó a destino, y el grupo decide dirigirse río arriba hacia donde originalmente iría. Brooklyn y Soyuna llegan a Senegal, y luego de guardar la red en la camioneta, conducen hacia una instalación camuflada de granja que tiene allí, ya que no ha tenido novedades, y ahí se encuentran con el capitán Lan, y comunica a Soyuna todo lo sucedido en el barco, y luego los guía hacia el complejo secreto mediante una plataforma. Momento después, los 5 de Nublar y Zaina llegan a la granja. Ben y Darius escuchan un generador, pero en vez de encontrar de dónde proviene el sonido, encuentran 2 Monolophosaurus que los persiguen, separando al grupo en 2. Darius, Sammy, Jazz y Zaina pierden a uno cruzando una puerta, en tanto Ben y Kenshi se ponen a salvo bajando por la plataforma que habían activado accidentalmente los Monolophosaurus mientras peleaban. Los dos exploran el lugar. Mientras Ben por un lado encuentra una incubadora, Kenshi revisa una sala de observación. En el subsuelo, Soyuna, Brooklyn y Lan se reúnen con el Dr. Zar, quien es el genetista encargado de abastecer el mercado con nuevos dinosaurios como respaldo en caso de que las operaciones de contrabando de la DBCP se destapara. A eso se le llama estrategia. Mientras Soyuna va con el genetista a ver especímenes, Brooklyn se queda sola y discretamente toma fotos de los embriones e inspecciona el lugar. Zar le informa que son viales que llegaron de la última expedición, de la cual los Mayungas no llegaron, y el capitán se excusa diciendo que los perdió por culpa de los 5 de Nublar. Esto enoja a Soyuna y llama a Red para que lo elimine por su ineptitud. Lan huye y sus gritos son escuchados por Darius, Jazz, Sammy y Zaina que merodeaban cerca, y al ver al Atrociraptor se esconden en una fosa. Pero el capitán no alcanza a bajar y es ejecutado por el Raptor. Abajo escuchan un rugido proveniente de un túnel oscuro y de su interior sale un Baryonyx leucístico y sin ojos. El chiste se hizo canon. A pesar de no tener ojos, el dinosaurio nota su presencia y cuando se dispone a atacar, Brooklyn, desde la sala de control, baja a un contenedor para que se refugien dentro, donde casualmente se hallaba el Gallimimus Geva. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y aleja el contenedor del peligro.
Desde arriba, el grupo contempla la reciente experimentación del genetista a su anfitriona. Sar le explica que durante la etapa embrionaria le eliminó los genes que producen los ojos, para que sus sentidos auditivos y olfativos se incrementen. Soyona se muestra interesada, porque podría servir para fines militares, pero ante la negativa del científico en crear más en serie, Soyona lo amenaza con el láser. Sar la confronta y en el forcejeo cae a la fosa, pero Soyona es salvada de caer por Brooklyn. ¿Cómo hizo Brooklyn para sostenerse debido a su condición? Si momentos antes vimos que se tuvo que atar un cable al brazo para manipular una palanca. Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Bueno, sí, pero... ¡Hechicero! Bueno, está bien, un hechicero lo hizo. Cuestión que así termina ganándose la confianza de Soyona y le encomienda buscar los huevos, pero antes de irse se asegura de enviar el contenedor a su lugar. Luego llega a la sala de observación, donde se reencuentra con Ben. Creí que habías muerto. ¿No? Y le confiesa el turbio negocio de Soyona, y le exige que la dejen trabajar sola para reunir la suficiente evidencia para encarcelarla. Y procede a irse con los huevos, todo mientras un desconcertado Kenshi observa detrás del panel de vidrio. Kenshi lo increpa por habérselo ocultado y van a buscarla para recuperar el huevo de Bumpy, mientras Soyona discute con Brooklyn que planea destruir esa sede con el fin de no dejar rastros. En cuanto reaparece el Dr. Sar y le confiesa que sobrevivió porque puede controlar a la Baryonyx mediante chasquidos. Y antes de retirarse con Brooke, Soyona llama a Red para que se deshaga de él. ¿Qué es eso, bebé ojos de botón? ¿Quieres que mate a Mami? Pero Mami siempre es tan linda. ¿Qué? ¿Tus botones vienen de los pantalones de un asesino psicópata? Entonces no tengo opción. ¡Basta! ¡La profecía se ha cumplido! ¡Ay! Simultáneamente, el grupo sale del contenedor y luego de procesar lo que acababan de presenciar, se reúnen con Kenji y Ben, y todos confirman que la chica que habían visto era Brooklyn. Seguidamente, Soyona, desde la sala de control, apaga todas las luces para que el Baryonyx y Red exterminen a los intrusos. Brooklyn escucha los gritos de auxilio de sus amigos y activa la alarma de incendios para distraer a las amenazas, y el grupo ve la oportunidad para escapar, justo antes de que Soyona haga explotar el lugar. La explosión levantó semejante humareda que es visto por el padre de Zaina, Ousmane, quien lo rescata, y lo lleva hasta cerca del aeropuerto donde estaban a punto de volar Soyona con Brooklyn, donde le revela que se asociarán con Biosyn. Y justo antes de irse, los 6 de Nublar vuelven a reunirse y Brooklyn le entrega el huevo de Bumpy, separándose del grupo otra vez. Esta segunda temporada expande nuevos territorios, transportando la aventura a un nuevo continente nunca antes explorado en la saga como África, tejiendo desde el primer episodio cómo es que los dinosaurios se expanden por el mundo, una vez más por la incapacidad humana ante situaciones que están fuera de su alcance, y obligando a los protagonistas a desenmascarar la red de tráfico que hay detrás de la comercialización de dinosaurios, combinando con escenarios como el uso doméstico, la experimentación y la coexistencia. La participación de la LDA me pareció de lo más flojo. Parece que quisieron hacer una especie de Anonymous pero dentro de la saga, con sus integrantes para nada interesantes y tontos, pero me recordó a la sociedad que Claire armó con Cia y Franklin en Dominion. Esta organización que tuvo el tiempo que tenía que estar, no más de eso, y que sirvió solo para que Brooklyn avance con su trama. En cuanto a la revelación de Soyona como el broker, creo que es algo que se intuía, ya que en la serie se establece que es una mujer de negocios que viaja por el mundo y es quien opera el tráfico clandestino de dinosaurios y que su estatus le otorgó tener conexiones con organizaciones, llegando a corromper la DBCP, como también contar con un equipo de logística y genetistas, para conseguir su propia biblioteca genética para vender a cualquier persona de condición económica elevada, lo que le permitió amasar su fortuna. Esto habla del infinito poder que goza Soyona como broker, y que Brooklyn no la tendrá fácil para encerrarla. Ahora que sabemos dónde se desarrollará, la tercera temporada vinculará con Dominion, con la participación de Biosyn y el posible regreso de Dodgson. Será oportuno que se respondan algunas inquietudes que vimos en aquella película, como por ejemplo, cómo fue la creación del Dimetrodon, la incorporación de Red con los otros Atrocis, por qué el Terry es ciego de un ojo, las causas de las heridas del Giga y la ruptura de Brooklyn con Soyona y su destino que no se cerró.
Son muchas de las cuestiones que deben ser respondidas en la siguiente temporada y expanda ese lore que Dominio no indagó, y así tal vez se cambie la percepción que la mayoría tiene de esa película. No hay fecha de estreno para la tercera temporada, pero estimo que se estrenará durante el primer semestre de 2025 para que la campaña de marketing no coincida con la del Rebirth, y nos permita tener una mejor experiencia de ambos productos sin caer en la saturación.